Muchas gracias por esa visita. Esta visita ha sido un verdadero regalo para los sacerdotes ayer, para crecer. Muchas gracias por la carta pastoral sobre la visita del Papa. No sé cómo los obispos de Cuba pudieron descender de esa manera para poder explicar verdades tan altas de una manera tan fácil para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por el regalo del obispo de Bayamo Manzanillo. No, es que a veces digo Manzanillo Bayamo y... Bayamo Manzanillo. Eso es. Que viene como el hermano que nos unirá a todos nosotros. Nos gustaría solamente, primero que nada, excusar a los obispos de la Florida. No ha estado el obispo Snyder con nosotros porque tiene reunión y podrá llegar creo que el domingo. El obispo Fernández, que ha sido nombrado un obispo cubano que ha sido nombrado recientemente, ha tenido que estar en la reunión de los obispos y yo debía estar allá, pero he tenido el permiso del arzobispo para estar aquí con ustedes. Así que ha sido un regalo que me han hecho también. Ahora, yo quisiera primero que nos dijera algo sobre, estamos aquí en San Agustín por Varela. O sea, lo que nos trae a San Agustín es Varela. ¿Cómo va el proceso de Varela? Y yo quisiera dos palabras que los cubanos son estas palabras, hay que aclararlas muy bien, porque no lo han dicho y a mí me extraña que entre las preguntas no digan. ¿Qué es diálogo y qué reconciliación para nosotros los católicos? Ustedes saben que las palabras se cargan como las cargas eléctricas, ¿no? Positiva o negativamente. Entonces, hay palabras, desde que yo estoy hablando aquí, estoy hablando de diálogo, pero no lo mencioné, porque la palabra a veces que crispa, porque se le dio una connotación en el ámbito político, porque entonces nosotros teníamos en la Acción Católica de Cuba, la Juventud Católica, algunos de ustedes fueron miembros de ella. Fuimos miembros de la Juventud. Entonces, lo cual quiere decir que fuimos católicos y que fuimos jóvenes. Bueno, entonces, teníamos el círculo de estudios, un círculo de estudios que en mi grupo del Sagrado Corazón era todos los jueves el círculo de estudios. Nos reuníamos, discutíamos un tema, pero la palabra círculo de estudio después en Cuba tal cual ha sido utilizada para círculos de estudios políticos y ya pasó a ser una palabra que no utilizamos, que desapareció de nuestro vocabulario. No la empleamos y hacemos lo mismo que aquí, claro, con las diferencias propias de la época, pero nunca empleamos esa palabra, sino decimos tenemos una reflexión, tenemos un intercambio, tenemos no sé qué, pero no decimos esto. Así que las palabras se cargan, y la palabra diálogo se cargó de significado negativo. Yo creo que significa diálogo en la iglesia, que esto que nos podamos comprender, etc. Nosotros las realidades que muchas veces son tomadas en el ámbito político en un sentido y se cargan de un sentido político, tenemos que dejarlas con un sentido muy eclesial, muy nuestro. El diálogo significa entre nosotros la comprensión, el conocer, el situarnos los de allá, tratar de situarnos como los de aquí, y los de aquí pues tratar de descubrir la realidad de allá, que haya comprensión, que a nivel cordial, es decir, de corazón, haya una comunión entre todos como hijos de un mismo pueblo y una misma iglesia. Bueno, pues ese es el espíritu del diálogo. Como dijo el Papa Pablo VI, el diálogo es el nuevo nombre del amor. Eso está institucionalizado en la iglesia. Si aquella palabra anterior, aquella frase la pudimos rechazar y decir, bueno, no, vamos a utilizar otra cosa, vamos a decir, no sé, tenemos
una clase y no decimos más círculo de estudio, la palabra diálogo no la podemos eliminar del lenguaje eclesial porque quedó consagrada en el lenguaje eclesial, en documentos del Papa. El Papa Juan Pablo II, hablando en una ocasión a un organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas, decía: las situaciones más trágicas, los problemas más insolubles, siempre pueden resolverse por el diálogo. Y entonces volvió a repetir que el diálogo era la expresión del amor cristiano, etc. Nosotros tenemos que incorporarla al lenguaje desde el punto de vista de nuestra fe cristiana y despojarla de toda una carga que puede haber sido simplemente local o circunstancial de orden político. Cuando nosotros decimos en la iglesia diálogo, no estamos diciendo lo que pueden haber entendido diversos grupos políticos. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de la comprensión de uno que escucha al otro, que atiende, que está al tanto del pensamiento del otro y del sentir del otro para acogerlo, para comprenderlo. Eso es el diálogo. La otra palabra, reconciliación, es una palabra que ha hecho un camino histórico en la iglesia recientemente, no porque la reconciliación no aparezca desde la muerte de Cristo en cruz, que reconcilió, como dice San Pablo, en sí, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo, y con su cuerpo derribó el muro que los separaba. Él es el reconciliador. No es que sea una novedad, pero sí que se haya presentado en el mundo como una alternativa valiente a las situaciones de conflicto. Nunca en la década de los años 40 o de los años 30 se pudo pensar que un conflicto como el de Guatemala o el de El Salvador podrían resolverse por la vía de un diálogo, en un proceso que en esos lugares se llamaron de reconciliación nacional, y que la palabra religiosa, típicamente cristiana, de reconciliación, pasara a influir, muchas veces llevada por un obispo llamado como mediador, o a ese ámbito. Entonces, ¿quién hubiera dicho en otras épocas que podría haber un proceso de sentarse en una mesa aquellos jefes militares, aquellos jefes guerrilleros, de terminar un proceso de guerrilla como El Salvador y pasar esos guerrilleros después a aspirar a elecciones y obtener votos y salir electos? Esto es algo totalmente novedoso y ha sido la salvación de estos países como El Salvador, Guatemala, etc. Es decir, no podemos negar que ha habido un camino, pero un camino que también es de sabor cristiano, de inspiración cristiana con respecto a la reconciliación, que ha llevado en sí superar una crisis, pero superarla de manera, dijéramos, no violenta, no trágica, no lo menos traumática posible para esos pueblos. Así fue un proceso un poco el que hubo en Uruguay, en Brasil, en tantos lugares. Y no se le ve, por ejemplo, a la situación de Colombia otra salida que esa. No se le ve. En 30 y 40 años el ejército no ha podido aplastar a esos grupos que fueron primero de bandidos, que fueron después guerrilleros, que fueron después narcotraficantes algunos y guerrilleros otros, que después se convirtió ya en una simbiosis de la narcoguerrilla y que siguen matando gente. Por otra parte surge gente que dice, pues hay que acabar con ellos, ya que los militares, y crean escuadrones y se producen asesinatos tremendos. ¿Cuál es la alternativa para eso sino un diálogo, una reconciliación?